Señor vendrá, y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán. Dicen amén. No. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo venga pronto, que venga y que estemos listos con nuestras familias. No más dolor, no más muerte. Miren, las profecías cumpliéndose están. ¿Qué falta? ¿Qué falta, pastor? El pueblo escogido persecución tendrá, pero no teman, Jesús está con su pueblo. Solo falta poco tiempo. Todo indica que se acerca la venida del Señor, y al clamor final los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final los cielos se abrirán. ¿Quieren cantar con nosotros? Pónganse de pie y cantemos. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final los cielos se abrirán. Al clamor final los cielos se abrirán. Aleluya. Gloria sea al Señor. Buenas noches a todos. Espero que hayan disfrutado esta canción de mi primo Junior Kelly Marchena Torres, ¿no? Por ahí está la voz, pero qué linda canción, ¿no? Un saludo especial a cada uno de ustedes, sobre todo poder verlos después de mucho tiempo, ¿no? Veo acá a Barbarita, a Enrique, un saludo, un abrazo, un beso para ustedes, Nibio,
Está también el pastor Belino. Che, qué agradable. Esta noche es una noche de regalo para todos nosotros por poder vernos, ¿no? María Luisa, Rolando, Lisi, Andrés Schaeffer también está acá, Agustín, pucha, tantas personas que hace tiempo no veo. Realmente, gracias Federico por este regalo, al permitirme participar esta noche, esta tercera noche de estudios bíblicos avanzados, ¿no? Este 14 de abril, esta serie de estudios bíblicos que tienen un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esos propósitos? No sé si se acuerdan cuál es el propósito de tu presencia esta noche en este estudio, ¿no? Propósito número uno, preparar doctrinalmente a María Luisa para que mejore su desempeño como líder de iglesia, al hermano Nibio como predicador y como instructor bíblico, ¿no? Y a los maestros de escuela sabática, principal propósito, prepararnos doctrinalmente. ¿Qué otro propósito más hay? Hay que profundizar en el conocimiento para la defensa doctrinal, ¿no? De la teología ortodoxa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en armonía con las 28 creencias fundamentales. Ya vamos por la tercera y realmente las clases están muy profundas, ¿no? También dice que otro propósito que tenemos con nuestra presencia acá es contribuir a una transferencia de conocimiento doctrinal a la hermandad. Aprendemos y enseñamos. Aprendemos y enseñamos. Fomentar también el estudio sistemático de la Biblia, ¿no? Y compartir con todas las personas que no conocen todavía la palabra de Dios. Por eso es de que esta noche todos sean bienvenidos a esta escuela que estamos teniendo de las 28 doctrinas. Algunas consideraciones generales a tener en cuenta. Recuerden no prender sus micros si es que pueden, no creo que lo puedan, pero por si acaso, no vayan a prender sus micros hasta que no estén autorizados, ¿no? Levantar la mano cuando al final hay alguna pregunta, ¿no? Primero se van a responder, al final, después de la exposición, se van a responder preguntas que han ido formulando por el chat. Después de ahí, levantar la mano los que quisieran hacer alguna pregunta adicional, ¿no? Por supuesto, desde ahora ya todos están invitados a ir escribiendo sus preguntas en el chat de este tema, el tema de esta noche, que es el Padre. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición al Señor a fin de que su presencia esté en esta reunión. Inclinemos nuestros rostros. Querido Dios que estás en los cielos. Querido Dios que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, porque tú, en tu infinita bondad, nos has traído esta noche a esta reunión para que nosotros podamos ser capacitados por tu palabra, Señor, para que a través de esa capacitación podamos también llegar a otras personas, hermanos que ya te conocen y que necesitan también aumentar sus conocimientos, y a personas que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos para poder cumplir con esa misión que tú nos has dejado. Te pedimos también una bendición especial para el expositor, que tu Espíritu Santo pueda hablar, Señor, a través de él. Unge sus labios para que él, Señor, pueda trasladar tus palabras con veracidad, Señor. De igual manera, una bendición especial a todos los asistentes esta noche. Bendícelo, Señor. Toca el corazón de cada uno de nosotros para que nuestro corazón y nuestra mente sean receptivas a tu palabra y danos esa capacidad, Señor, de aprender. Gracias, Señor. Pedimos tu presencia en esta reunión, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, sin más preámbulos, entonces, ahora vamos a dejarles con nuestro expositor, nuestro hermano Federico Salvador, con el tema El Padre. Federico, adelante.
Muy buenas noches tengan todos ustedes. Ah, muchas gracias por estar presentes aquí. Ah, esta mañana, o esta noche, perdón, vamos a tratar el tema acerca de Dios el Padre. Es un tema que, en mi opinión, es muy interesante porque a veces tenemos ideas incorrectas acerca del lugar que el Padre ocupa, no solamente en la historia bíblica, sino en el total de la teología adventista. Y queremos aclarar este punto para que todos tengamos una visión más correcta del tema. Como siempre recuerden, siempre ponemos este mapa general de tratados, estamos en el tercer tratado sobre el Padre, y ustedes van viendo la relación que tiene esto con los conceptos que van a seguir adelante. Y también recuerden que siempre hay un mapa de tratado. Ustedes cuando quieran enseñar esto a otras personas pueden utilizar este mapa para tener un conjunto de conceptos que les ayude a transferir la información a los demás. Eso está en el material que ustedes han leído seguramente y han descargado durante la semana. ¿Cuál es el propósito de este tratado? El propósito primero es conocer lo que Dios el Padre ha revelado sobre sí mismo. Siempre es bueno pensar en una cosa que es importante. No es que nosotros descubramos a Dios, sino que Dios se ha descubierto para nosotros. Él se ha mostrado tal cual es, se ha presentado delante de nosotros, y gracias a que Él se ha presentado de esta manera, nosotros podemos entender a Dios, podemos saber cómo es, podemos entender su naturaleza, sus características, podemos saber cuáles son sus atributos, porque Dios se ha revelado a sí mismo. No somos los hombres los que hemos descubierto a Dios. Y lo segundo es establecer la participación de la primera persona de la deidad en el plan de la salvación. ¿Cuál es la parte que el Padre ha jugado en este plan de la salvación que todos apreciamos y amamos? Como introducción podríamos decir lo siguiente. Contrariamente a lo que un lector ocasional de la Biblia podría pensar, Dios el Padre es la persona de la divinidad que la revelación trata con menos amplitud. Normalmente la gente piensa que casi todo el Antiguo Testamento se refiere al Padre, y no es así. La realidad es que el Padre es el que menos aparece en toda la revelación, porque es el Dios que queda un poco más oculto, mientras que otras personas de la divinidad son mucho más ampliamente presentadas. Y digo que muchos escritos sobre el Padre y lo que ocupa en la Trinidad, pero no siempre esto que han escrito muchos autores de diferentes iglesias, de diferentes conceptos cristianos, pero pocas veces han sustentado estos escritos en lo que sostiene realmente la palabra de Dios sobre este tema. Y lo que vamos a tratar nosotros es entender, a la luz de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, el lugar que el Padre ocupa en la revelación. Otro de los aspectos que podríamos resaltar, que vamos a tratar, es que casi desde el inicio de la era cristiana ha habido controversia en cuanto a la relación entre el Padre y el Hijo, como nosotros estudiamos en el anterior tema, y así como la relación entre ambos y el Espíritu Santo. Siempre ha habido muchas dudas a este respecto durante todas las etapas de la iglesia cristiana. Si bien nosotros no vamos a tratar de establecer esta relación entre el Padre y el Hijo, vamos a ver algunos vislumbres que nosotros iremos ampliando en el siguiente tratado, cuando veamos al Hijo. Y vamos a tratar de determinar lo que la Biblia dice acerca de Dios el Padre, y también nos ocuparemos de las otras personas de la divinidad en los tratados siguientes. Vamos a tratar de enfocarnos en lo que la Biblia enseña acerca del Padre. Y alguna de las cosas que la Biblia enseña, alguna de las cosas fundamentales, es que la Biblia habla de un Dios invisible. Y este concepto es importante porque no se refiere a la invisibilidad natural de un espíritu que probablemente nosotros podríamos entender, sino un concepto más profundo que ese. Y vamos a tratar de explicarlo. Fíjense, si uno lee San Juan capítulo 1 y verso 18, el Señor Jesús tiene una frase que es tremenda. Bueno, no el Señor Jesús, sino Juan, a través de él nos viene la revelación, dice: a Dios nadie le vio jamás. Y esto es una declaración tremenda y terminante, porque dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Fíjense, en este versículo es tan amplio que podríamos detenernos mucho rato aquí, pero lo vamos a ir sosteniendo poco a poco. Pero dice varias cosas. Primero, que nadie ha visto al Padre. Porque dice nadie le vio jamás. Por lo tanto, todas las teofanías que nosotros vemos en el Antiguo Testamento no corresponden a Dios el Padre. Lo segundo es que dice el unigénito Hijo. Alguna vez explicaremos este tema, no quiero detenerme acá porque lo vamos a tratar mucho en el tratado siguiente, el concepto de unigénito. Pero dice que está en el seno del Padre, es decir, que está en una unidad, en una unión íntima con el Padre. Y dice que Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos acerca del Padre nos viene revelado por el Hijo. Es una revelación de Cristo que revela al Padre para nosotros. Este versículo sostiene entonces que Dios se ha revelado a través del Hijo. Por lo tanto, nosotros conocemos la característica del Padre fundamentalmente por lo que el Hijo ha traslucido para nosotros. Y nos deja ya una primera señal que el Dios al que nos referimos, a Dios el Padre, la primera persona de la deidad, solamente se revela a través de las otras personas. Vamos a ver también esto con profundidad con otros pasajes. Y cuando dice nadie le vio jamás, esto no solamente nos implica a nosotros, a los seres humanos caídos, como nosotros, sino también implica a todos los demás seres creados desde la eternidad. Todos los seres creados desde la eternidad, como vamos a ver dentro de un momento. Dado que este es el Dios invisible, todas las teofanía es una palabra que proviene del griego teos, Dios, y faino, aparecer o manifestarse, y por lo tanto serían las manifestaciones o apariciones de Dios. Todas las teofanías que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Dios aparece a Abraham, o cuando aparece en la zarza ardiente a Moisés, o cuando habla con una voz audible para Abraham cuando está a punto de sacrificar a su hijo, todas estas apariciones las vamos a ver con amplitud en el tratado del Ángel de Jehová, que nosotros veremos, si no recuerdo mal, en la sexta oportunidad que nos reunamos. Pero nosotros podemos conocer a este Dios invisible a través del Hijo. Por lo tanto, podemos entender su naturaleza, su carácter, sus atributos, podemos verlos a través del Hijo. Porque del Hijo se dice que Él es la imagen del Dios invisible. Una vez más, la palabra invisible. Y también dice que es el primogénito de toda creación. Esto lo voy a dejar para cuando tratemos a Dios el Hijo, porque es otro tema que tiene mucha importancia. El concepto de protótocos, que ya lo haremos cuando hablemos en el siguiente tratado. Pero este pasaje de Colosenses ratifica la condición de inaccesible que tiene Dios para sus criaturas. Es un Dios que sus criaturas no pueden acceder a Él, por alguna razón que nosotros trataremos de entender. Sin embargo, fíjense, hay una posibilidad, porque cuando Daniel ve el juicio, una imagen del juicio en Daniel capítulo 7, él ve al Hijo del Hombre que se aproxima al anciano de días, de manera que ve al anciano de días. El Hijo del Hombre es Dios el Hijo, es Jesucristo, ¿cierto? Ya devuelto a su condición divina, y se aproxima al anciano de días que debe representar al Padre, por lo que no podemos dogmatizar sobre el concepto de que no se le puede ver a Dios. Sin embargo, es apropiado mencionar de que se trata de una visión y no de una teofanía. O sea, una teofanía es una aparición de Dios. Una aparición que no es una visión, es decir, la persona está despierta, está viva, está consciente cuando ve a Dios, es una teofanía. Una visión es diferente porque yo estoy dormido o estoy en trance y veo algo que los demás no ven. ¿De acuerdo? Otro concepto es el que aparece en 1 Timoteo capítulo 6 y versículos 15 y 16. Mira, léanlo conmigo y se van a dar cuenta ustedes de la profundidad que esto tiene. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. Otra vez ese concepto, habita en la luz inaccesible. Y reitera Pablo allí lo que le dice a Timoteo, a quien ninguno de los hombres, no solamente dice ha visto, o sea, habla del pasado, dice que ni puede ver. Por lo tanto, Dios tiene una condición tal, Dios el Padre tiene una condición tal, de que yo ni siquiera puedo verlo. O sea, no es que no lo he visto, sino que tampoco puedo verlo. Por lo tanto, establece una
una cuestión más importante todavía. No solamente es un Dios que en este momento podría estar oculto para mí por mi mortalidad, por mi condición de pecador, por mi condición de estar enfermo de pecado y que Dios se tiene que apartar de mí, sino me dice que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y menciona al cual será la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por lo tanto, establece algunas cosas que son fundamentales en mi opinión. Sigue manteniendo el concepto de digamos, de que Dios es invisible a los ojos humanos, pero además establece que pareciera ser que es inaccesible de todo punto de vista. Voy a seguir adelante con este tema. Fíjese cuando dice Pablo que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver y que habita en la luz inaccesible, indica que Dios el Padre hasta ahora ha estado oculto y lo estará de seguro en nuestra presente condición caída. Hay otros pasajes, por ejemplo en 1 de Juan 4:12, Juan vuelve a reiterar, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios jamás. Es una declaración terminante. Y Juan dice esto también en su propio evangelio, en Juan 6:46, cuando dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Por lo tanto, deja muy claro que el Padre es invisible a nuestros ojos humanos, pero se ha revelado a través de su Hijo. Si yo conozco al Padre, es a través de la revelación que el Padre ha hecho de sí mismo, y especialmente la revelación que ha hecho el Hijo de la naturaleza característica del Padre. Una de las cosas, por ejemplo, que podría ayudarnos incluso a entender más este concepto, es esta visión que tiene Isaías, que aparece en el capítulo 6. Es una visión que todos hemos leído alguna vez, y de repente hemos pasado algunos puntitos por alto. Porque uno podría preguntarse si los seres no caídos tienen acceso a ver a Dios el Padre. Si los ángeles pueden verlo, porque yo, claro, en mi condición de ser humano caído, pecador, no puedo ver al Padre. Pero vamos a ver lo que la Biblia enseña. En Isaías capítulo 6, versículo 12, habla de unos serafines que están, cuando él ve el trono de Dios y ve que las faldas de Dios cubren el templo, noten que él dice que no ve a Dios, sino ve que sus faldas cubren el templo. Es tan inmenso este templo y tan inmenso Dios que él está ahí a las faldas de Dios y solamente ve sus faldas nada más, no puede ver. Dice además que por encima de él había serafines, una categoría de ángeles que nosotros no sabemos explicar demasiado. Dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Quiere decir que estos seres que están en la presencia del Santísimo Dios, cubren sus rostros para no ver a Dios. Están en la presencia de Dios. A mí me maravilla esto, porque me dice que estos seres angélicos perfectos, que nunca cayeron, que son representantes de todo lo que podríamos entender nosotros como la santidad de un ser creado, sin embargo, la Biblia me dice que ellos cubrían sus rostros delante de Dios. Es tremendo, o sea, yo me imagino que ellos ni siquiera osan, no hacen el intento siquiera de mirar a Dios. Otro de los aspectos que a mí me resulta fascinante, por ejemplo, en este tema, es que cuando la sierva del Señor habla de lo que se llama el consejo de paz en los cielos, luego de la caída del hombre, cuando el hombre cae, el cielo queda en silencio y la gente preocupada, los ángeles preocupados, y los ángeles ven al Hijo aproximándose al Padre. Y hay una declaración de Elena de White que está en Primeros Escritos, en la página 126. En realidad la cita es más extensa, no voy a tratar todos los temas que mencionan ahí porque también serán motivo de otro tratado. Pero fíjense lo que ella dice, el cielo se entristeció al saber que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte sin remisión para el ofensor. Toda la raza de Adán debía morir. Vi entonces, dice al amable Jesús, quiero que noten que ella dice que ve a Jesús. Vi entonces al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. La palabra que aparece simpatía acá es una traducción del inglés sympathy. No se refiere a simpatía en el sentido de una cosa agradable y simpática, no simpatía sino de dolor, de pena. O sea, sympathy significa cuando uno se conduele de una persona. Por ejemplo, Jesús se conduele en este momento del ser humano.
Dice, luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. Fíjense, la deslumbradora luz que envolvía al Padre. O sea, Dios el Padre está en la presencia de sus ángeles y hay una luz que lo cubre. El ángel que me acompaña dijo, está en íntimo coloquio con el Padre. La ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces, dice, quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. Y la tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya fue posible ver a su persona. Esta es una declaración importantísima, porque me dice, a Jesús lo puede ver ella, pero no puede ver al Padre. Ve a Jesús entrando en esa luz deslumbradora que cubre al Padre, pero cuando sale recién vuelve a ver a Jesús. Por lo tanto, el Padre es invisible también a los ojos de Ellen White. Y cuando en algún momento ella le pregunta, eso lo veremos en otro tratado, cuando ella le pregunta a Jesús, ¿y el Padre tiene forma como tú? Claro, lo que ella quería era verlo, y él dice, no puedes verlo, si lo vieras morirías. Fíjense lo importante que tiene. Este Dios invisible, entonces, permítanme expresar mi opinión de todo lo que esto significa. Me queda claro que, aún en el ambiente celestial, donde solamente habitaban los ángeles fieles, el Padre permanece en una luz deslumbradora que impide ver su figura. El Padre no es visible a los ojos de las criaturas. Y ese es un concepto que a mí me parece importante señalar. Note, por favor, que en este caso Jesús aparece como Dios el Hijo. O sea, Jesús no está apareciendo en su condición de ser humano encarnado todavía. Se supone que eso todavía está en el futuro. Y cuando ocurre el Consejo de Paz es inmediatamente después de la caída de Adán. Estamos hablando de hace 6.000 años. Por lo tanto, no se refiere a la condición de Cristo encarnado, sino a la condición de Cristo como Dios el Hijo, antes de su encarnación, 4.000 años antes de su encarnación. Veamos algo acerca de la participación del Padre en el plan de la salvación. Igual que la divinidad en pleno, el Padre participa activamente en el plan de la salvación. Fíjense en Lucas capítulo 1 y versículo 35, cuando se habla de la encarnación de Jesús, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá. Ahí están las 2 personas de la divinidad que faltan, el Espíritu Santo y el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser, ahí está el tercero, que nacerá será llamado Hijo de Dios. Las 3 personas aparecen en esta encarnación, en uno de los sucesos más importantes de todos los tiempos, la encarnación del Hijo de Dios en el pequeño bebé de Belén. Durante el bautismo de Jesús también la Trinidad nos da la sensación de aparecer, porque dice San Mateo 3, 16, 17, y Jesús después de que fue bautizado subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Recuerden que esta es una teofanía en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma, evidentemente. Y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Un mensaje de los cielos que habla a nombre del Padre, que dice que el Hijo amado, en ese Hijo amado él tiene complacencia. En la resurrección, también es un momento clave de la historia de esta tierra y de la salvación nuestra, se vuelve a ver la presencia del Padre. En Gálatas 1:1 Pablo dice, Pablo no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Cuando Elena de White narra en el deseo de todas las gentes, dice, este mensajero, hablando del ángel Gabriel, que ocupa la posición de la cual cayó Satanás, es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al secarse y viven las huestes de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si tratara de un canto rodado, y lo oyen clamar, Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Por lo tanto, el Padre aparece en todos los eventos del plan de la redención. Y quisiera recordarles lo que yo les mencioné en algún momento sobre el docetismo, cuando hablamos de algunas de las herejías que surgieron en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Algunos decían
el mismo Dios aparece primero como el Dios del Antiguo Testamento, después aparece como Jesús, y el mismo Dios aparece después como el Espíritu Santo. No, son personas distintas. Porque al hijo, cuando está en la tumba, su padre lo llama a despertarse. Y como hemos visto, el Espíritu Santo interviene. De manera que el docetismo que decía simplemente Dios, entre comillas, como si se disfrazara de personas diferentes, no es así. Son tres personas distintas, un solo Dios. También hay una cosa importante que nosotros debemos comprender. Cuando Dios se revela a los hombres, los hace a través de los profetas y del Hijo. En Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado a través del Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No solamente destaca el papel creador de Jesús y su herencia de gobernar todo el universo cuando Él se ha exaltado nuevamente a los cielos, sino también habla de esta relación entre el Padre y el Hijo, y el Hijo va a mostrar al mundo quién es el Padre. En este libro de Los lugares celestiales de Elena de White, me gusta este pasaje porque habla de que Jesús presenta al Padre como uno a quien podemos darle nuestra confianza y presentarle nuestras necesidades. Porque a veces la gente ha pensado que el Padre es un Dios duro, inflexible, que está esperando ver en qué fallo yo para castigarme, para negarme la salvación. Algunos están temiendo, dicen: no vaya a ser que yo cometa un pecado el último día de mi vida y me pierdo para siempre. O sea, la gente a veces piensa incorrectamente de la condición en la que Dios nos ve como seres humanos. Y en realidad debemos entender como Elena de White los muestra. Fíjense lo que dicen los elementos finales de este pasaje. Dice: la cruz del Calvario revela al hombre el amor de Dios. Cristo representa al soberano del universo como un Dios de amor. Él dijo por la boca del profeta: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por lo tanto, Dios no es un Dios que me ama porque Jesús murió por mí, sino que Cristo murió por mí porque Dios me ama, que es una cosa totalmente diferente. Y además nos dice que nosotros somos aceptos en el amado, si no somos aceptados por Dios porque Cristo murió por nosotros. Por medio de Él, dice Elena de White, lo cita la Biblia, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Alcanzamos a Dios a través de la obra del Hijo, intercesora del Hijo, y de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Fíjense, cada una de estas cosas me demuestra una cuestión, que el Padre me ama, como me ama Jesús, como me ama el Espíritu Santo. No hay una diferencia entre un Dios más o menos amante, como muchas personas nos han hecho creer a veces. Nos han hecho creer que el Padre es un Dios severo y duro, inflexible, y no es así. O algunos escritores cristianos inclusive han presentado a Dios el Padre como un Dios hambriento de sangre, ¿no? Deseando sangre. Y no tiene nada que ver eso con la imagen de Dios el Padre. Y ¿saben? Eso ocurre porque Satanás ha desfigurado y el carácter de Dios, y lo ha revestido con sus propios atributos, como sostiene la sierva del Señor. Y aparece como un Dios justiciero, violento, ávido de sangre, que busca encontrar fallas en los caracteres de los hombres. No es esa la forma en la que Dios actúa. Elena de White dice en Exaltada a Jesús: Satanás disfrazó el carácter del Padre con sus propios atributos, pero Cristo lo representó con su verdadero carácter de benevolencia y de amor. La forma como Cristo lo representó ante el mundo fue como si se le concediera un nuevo don al ser humano. El Hijo de Dios declaró en términos inequívocos que el mundo se encuentra destituido del conocimiento de Dios. Al ejercer su prerrogativa soberana, les impartió a sus discípulos el conocimiento del carácter divino, con el fin de que ellos se lo comunicaran al mundo. Nosotros tenemos que también hacer cambiar al mundo el concepto que mucha gente tiene con respecto a Dios el Padre. Y mucha gente, muchos cristianos inclusive, cristianos evangélicos inclusive, que piensan que el Padre es un Dios al que hay que aplacar con sangre.
Y no es así. ¿Cuál es la relación entonces del Padre con nosotros? En Efesios 3, 14 y 15, Pablo dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe el nombre de toda la familia en el cielo y en la tierra. Fíjense, yo recibo el nombre de mi padre se llama Pedro Isaías Salvador Mugueito. Y yo me apellido Salvador porque recibí el nombre de mi padre. Así es en el caso de nosotros. Recibimos el nombre de nuestro Padre. Somos hijos de Dios porque Él es mi Padre. Yo puedo decir, es mi Padre. ¿De acuerdo? Y dice ahí, por esta razón dice: me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda la familia del cielo y en la tierra. Pero si bien todos nosotros seres humanos somos creación de Dios, y nosotros podemos decir que todas las personas con nosotros que nos cruzamos en las calles son criaturas de Dios, la Biblia no dice que todos seamos hijos de Dios. Nos dice que todos somos creados por Dios, pero no nos dice que todos somos hijos de Dios. Porque a veces algunas personas me dicen: no, es que todos somos hijos de Dios. Le digo: no, disculpe, no todos somos hijos de Dios. Algunos son o somos hijos de Dios, pero no todos son. Fíjense lo que dice Efesios 4:6: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces, cuando la gente lee esto, dice: ahí está, pues miren, aquí dice que Él es Padre de todos. Sí, porque Él nos ha creado. Pero otra cosa es la afiliación de Padre e Hijo que nos da la salvación. Es un concepto diferente. Vamos a seguir hacia adelante. En Isaías 64:8 dice: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, creación. Así que la obra de tus manos somos todos nosotros. Todos somos obras de sus manos. Nadie puede decir: no, yo vivo por mí mismo, yo no dependo de Dios. No. En 1 Juan 3, 1 y 2 proclama. A veces nosotros perdemos de vista en la Biblia, y esto es bueno que nosotros sigamos entendiendo cuando hacemos un poquito de exégesis hermenéutica. Cuando ustedes ven unos símbolos de exclamación, quiere decir que es como si Juan estuviera gritando esto. Dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. Y lo somos, dice. Él dice: ya, yo lo soy. Ya dice Juan: yo soy hijo. El mundo no nos conoce. Fíjense, separa, ¿no? Los hijos de Dios del mundo. El mundo no nos conoce. ¿A quién? A nosotros. Precisamente porque no lo conoció a Él. ¿A quién? Al Padre. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Antes no era. Ahora, dice. Ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, yo espero una transformación. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y este es otro aspecto importante, fíjense. No hemos sido hijos de Dios, ahora somos. Por alguna cosa ha cambiado mi condición de que no era hijo y ahora soy. Pero además me dice: ahora espero una transformación que me convierta realmente a imagen del Padre. Fíjense, a mí me pasó una anécdota hace algunos años. Mi hija la mayor estaba todavía jovencita y mi esposo la llevaba a estudiar inglés en la Universidad Agraria que quedaba cerca de casa. En ese tiempo vivíamos en La Molina. Y mi hija un día había ido a sus clases de inglés y terminó la clase y se quedó afuera hasta que la recogiera su mamá. Estaba conversando con sus amigos y de repente pasó una señora por ahí. Una señora que mi hija no conocía y la miró y le dice: tú eres hija de Federico, ¿no? Y ella medio asustada le dijo: sí, soy hija de Federico. Ah, ya, y se fue. Hasta ahora no sé quién fue esa señora, pero yo tenía muchos amigos en la agraria, enseñado posgrado en la agraria de repente era alguna de las personas con las que me relacionaba en la agraria, pero no sé quién fue. Pero ella reconoció a mi hija, que era mía, que era mi hija. Y solamente el que ha visto al Padre puede reconocer quién es el Hijo. Si no ha visto al Padre, es difícil que reconozca al Hijo. Eso es exactamente lo que ocurre con nosotros. Algunos, como no conocen al Padre, no saben diferenciar quién es un hijo. Fíjense lo que dice Ellen White en Hijos e Hijas de Dios. El Creador del universo se dirige a vosotros como un Padre afectuoso. Vuestro Padre Celestial se ha propuesto haceros miembros. Fíjense, vuestro Padre Celestial se ha propuesto haceros miembros de la familia real, porque por medio de sus grandísimas y preciosas promesas podáis llegar a participar en la naturaleza divina.
Mientras más compartáis el carácter de los ángeles puros y sin pecados y el de Cristo, vuestro Redentor, más vívidamente llevaréis la impronta de carácter divino y más débil será la semejanza con el mundo. Cuanto más el Espíritu Santo transforme mi corazón, más me pareceré a mi Padre y menos me apareceré al mundo, al carácter del mundo. Y entonces aquí entra un tema clave, que yo les ruego que ustedes lo analicen bien, porque este es un tema central, en mi opinión, del concepto de la salvación, que lo vamos a reforzar cuando veamos la justificación por la fe. Gálatas 4:7. Pero cuando se cumplió el plazo, dice Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Fíjense, mi padre no tenía razón para adoptarme a mí, porque era mi padre. Pero si yo no hubiera sido hijo de mi padre, él sí podía adoptarme. Por lo tanto, para ser adoptado, una de las condiciones es que yo no sea hijo ya. No tendría sentido que Dios me adopte si yo ya soy su hijo. Por lo tanto, los seres que no han aceptado a Dios como su salvador personal y no han pasado por las aguas bautismales, no pueden llamarse hijos de Dios porque no han sido adoptados. Ustedes, dice Pablo, ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, Papito, Abba, Papito, Papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Antes, ¿qué era? Esclavo. Ahora soy ¿qué? Hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Por lo tanto, los seres humanos, cuando venimos a esta tierra, no somos hijos de Dios. Por eso que Jesús, cuando hablaba con los fariseos que lo atacaban, y le dice, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué le dice Jesús? Vosotros hijos de vuestro padre, el diablo sois. Y esa es la condición en la que todos nosotros estábamos antes de conocer al Señor. Éramos hijos del diablo. Y si soy hijo del diablo, no soy hijo de Dios. Fíjense, es tremendo, pero son cosas que no tenemos que entender de la teología y de lo que significa la salvación, porque yo necesito ser adoptado para ser salvado. Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. Es más fácil no amar a los enemigos y odiarlos. Bendecid a los que os maldicen. Es más fácil maldecir a los que te maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajen y os siguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Entonces mi carácter tiene que cambiar para que yo sea hijo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El carácter del Padre se va a ir reflejando progresivamente en nosotros, que podremos ser hijos del Altísimo. En Lucas 6, 35, 36 dice, amad por vuestros enemigos, haced bien, prestad y no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Hay un pasaje triste en la Biblia que no he citado acá y no lo citaré en adelante, pero que muchas personas se acercan a Jesús y le dicen, nosotros echamos demonios en tu nombre y predicamos, y el Señor les dirá, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque en realidad nunca fueron hijos. Y el carácter de Jesús está revelado el carácter del Padre, perdón, está revelado por Jesús. Recuerden lo que yo les contaba sobre esta señora que vio a mi hija y vio seguramente el parecido. Felizmente mi hija no se parece demasiado a mí, porque es muy guapa. Si ustedes realmente me conocieran, dice Jesús, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. El que se me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que dice Jesús. Si tú me conocieras, conocerías al Padre. No necesitamos ver al Padre, no necesitamos escucharlo,
No necesitamos nada de eso si hemos visto a Jesús. Y otro aspecto que me gustaría tratar es el concepto del amor en esencia. Fíjense, algunos teólogos sostienen que Dios, luego de crear el mundo, lo dejó a su libre albedrío, dejó que el mundo se fuera adelante. Es lo que piensan algunos agnósticos y otros deístas. Piensan que Dios dio el arranque al mundo y después lo dejó caminar a su libre existencia. Y en realidad no tiene nada que ver esto con el carácter de Dios que nos revela la Biblia. La Biblia nos revela el carácter de un Dios amoroso que sigue obrando en nuestro favor. Por eso cuando Jesús le preguntaban, él dice, pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Porque Dios no solamente le dio un hábitat perfecto al hombre cuando estaba sin pecado, sino aún en la condición de pecado, el Señor lo sigue rodeando de su cuidado y ha muerto por mí para que yo pueda ser salvo. Y ha hecho todo lo posible a través de la obra de su Espíritu Santo para que me alcance la salvación, para que mi carácter sea transformado, para que sea una persona diferente. Todo esto es una forma que me revela a Dios que Dios está perfectamente interesado en mí. Y en 1 Juan 4:8 es un pasaje que a mí me parece fantástico porque dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y recuerdan lo que les he mencionado yo cuando hablamos de la divinidad. Cuando yo digo que Dios es amor, no estoy diciendo que tiene, sino es. Y la única forma en que Dios durante la eternidad haya sido amor es que Él haya tenido a quien amar. Y eso implica la existencia de al menos dos personas en la divinidad, para que una pueda amar a la otra. Porque si Dios durante la eternidad hubiera estado solo, porque desde que creó al primer ser creado, hubiera estado solo, Dios no hubiera tenido a quien amar. Y entonces el amor no sería una esencia para Dios, no sería una naturaleza de Dios. Yo leí un pasaje de este escritor Bruce Metzer, donde él demuestra estos conceptos. No lo voy a leer porque esto ya está en las copias que yo les he alcanzado. Pero él termina diciendo, siendo infinito, él debía poseer eternamente un objeto infinito de su amor. Es algo que nunca haya existido, haya dejado de existir, ni haya empezado a existir. Algún alter ego, o para usar el lenguaje de la teología cristiana tradicional, uno consustancial, coeterno e igual. Por lo tanto, esto ratifica el concepto de la creación, perdón, de la unidad de Dios, que se manifiesta en la creación, en la redención, en la salvación en general, pero que también se manifiesta en este término del amor. Y nosotros sabemos que Dios entregó a su Hijo, nos ha dicho que es rico en misericordia, dice Pablo, manifestó su amor que nos entregó a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Nosotros podemos ver la naturaleza del Padre en la parábola del Hijo Pródigo, todas las conocemos. A mí nunca me ha gustado el hecho de que se diga la parábola del Hijo Pródigo, porque pródigo es una persona generosa que da para los demás, y este más bien era un egoísta, todo lo contrario. Pero así se le llama. Pero quiero que noten que el Hijo no tenía derecho a recibir la herencia del Padre, pero el Padre se la da. Porque Dios a veces no nos va a negar lo que nosotros insistimos en pedirle, aunque sea contrario a nosotros. El Padre seguramente intentó que recapacite, pero el Hijo se fue. Vemos su rápida caída, desperdicia toda su fortuna. Toca a fondo cuando está cuidando a los cerdos y no recuerda en algún momento de dónde ha salido y se da vuelta y dice, quiere regresar. Y alguna vez cuando estaba trabajando de consultor tuve que visitar una granja de cerdos. Y yo le preguntaba al chofer y le decía, ¿cuánto nos falta para llegar? ¿Falta mucho para llegar? Y él me dice, cuando estemos cerca, usted lo va a notar. Y cuando estábamos a 1 kilómetro de una granja de cerdos, pero con todos los conceptos de higiene y limpieza y qué sé yo, a 1 kilómetro salía la... Imagínense cómo huelen estos animalitos. Y él se dio cuenta de dónde había salido y quiso regresar. Pero él mismo no conocía el carácter del Padre, porque dice, voy a decirle a mi Padre, aunque sea recíbeme como uno de tus obreros, ya no tengo derecho, además. Ni siquiera conocía el carácter realmente del Padre. Y eso nos pasa a nosotros. No entendemos el carácter del Padre.
Pero el padre lo estaba esperando, no esperó que él volviera, el padre lo estaba esperando. Y cuando vio, corrió hacia él. Y no lo dejó terminar con su palabras que él había pensado. El padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que... Ya no lo dejó terminar. Y el padre agarró, se quitó su manto, que seguramente era hermoso, y cubrió los trajes malolientes y sucios que traía el hijo. Y además lo ocultó de la vista de sus siervos para que no lo vieran en ese estado el hijo. Y llamó para hacer una fiesta, mató el becerro más gordo y, qué sé yo, y resistió inclusive las quejas de su hermano, ¿no? Que enfrentaba su completo perdón. Porque de tal manera amó. Este es el versículo que demuestra que Dios no ama porque Cristo murió, sino amó y por eso entregó. Y fíjense, para entender al Padre, no hay mejor ejemplo que el de Abraham. Este episodio de la vida de Abraham es un episodio tremendo. Yo creo que ninguno de nosotros sería capaz de repetir lo que hizo Abraham. Yo me maravillo. Digo que este hombre era realmente el padre de la fe. No tengo ninguna duda. Pero Dios le llama cuando él está descansando y le dice a Abraham, Abraham. Y Abraham le responde. Y le dice a Abraham, toma a Isaac, tu hijo, tu único, al que tú amas. Fíjense la forma en la que Dios se refiere. Toma a tu hijo, a tu único, al que tú amas, y ve y sacrifícalo en el monte que yo te mostraré. Tremendo. Parece como si Dios le dijera con toda dureza, ¿sabes qué? Vas a tomar lo que más tú amas, lo que más valioso para ti, lo vas a entregar. Y no le dice, hazlo acá a la vueltita o camina 200 metros y hazlo, no, sino vas a caminar 3 días y medio a este lugar. Y lo manda a las montañas de Moria. Y la palabra de Dios dice en este capítulo que cuando llegó al tercer día, él vio las montañas de lejos, o sea, llegó al 3 días y medio más o menos. Es interesante 3 días y medio porque 3 años y medio es el tiempo que Jesús estuvo en su vida pública, desde que lo bautiza Juan y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hasta su muerte pasan 3 años y medio. Y es interesante que cuando llegan al lugar, él le dice a los siervos que él y el joven volverán. Si él les tenía la seguridad, le dice, yo lo voy a entregar a Dios, pero él me ha dicho que yo voy a tener en él descendencia, y no la tengo. En ese momento, Isaac tenía 20 años y se iba a casar recién cuando tuviera 20 años más. No tenía hijos. Dice, ¿de dónde va a sacar hijos si este es mi único? Pero él dijo, el Señor me lo devolverá vivo, no sé cómo hará. Y en el camino hacia la montaña, el hijo le pregunta, padre, aquí está el fuego y la leña, ¿dónde está la víctima? Y le dice Abraham, el Señor se proveerá en este monte. Es interesante en este monte, ¿por qué? Porque los montes de Moria son los montes donde después existiría Jerusalén. Y en los montes de Moria es donde estaba el templo de Salomón, en una de las montañas. Y en otra pequeña montañita estaba el Calvario. Entonces Dios lo envió a Abraham hasta el mismo monte donde después él sacrificaría a su hijo. Y lo llevó hasta ahí para que sacrificara a su hijo, para que entendiera el significado que es tener que entregar a un hijo por amor a otros, por amor a los que eran rebeldes, a los que eran infieles, a los que no merecían. Y sabe que cuando llegan al lugar ya no tienen más posibilidades, habrán que decirle a su hijo Isaac, que era un joven. En ese momento yo calculo que Abraham tenía 120 años y Isaac tenía 20. Y era un hombre anciano y el otro estaba lleno de vigor. Y le dice, ¿sabes qué, hijo? En realidad la víctima eres tú. Dios me ha pedido que te sacrifique. Y el chico, si hubiera sido yo, probablemente le hubiera dado un empellón a su padre y hubiera salido corriendo. Pero Isaac muestra la misma sumisión del hijo. Para que cumpliera la tarea de sacrificar. Tremendo. Yo miro esto y digo, yo no podría hacerlo.
Pero él estuvo listo para tomar el cuchillo y degollar a su hijo. En ese momento recibe el llamado celestial. El ángel de Jehová le dice de los cielos que ya no. Ahí no está ahí, Abraham. Yo sé que me temes porque no me rehusaste a tu hijo. Fíjense. Y le dice, ¿sabes qué? Mire ese carnero que está ahí. Y ese carnero está atrapado por los cuernos. Fíjense, un carnero es un cordero ya mayor que tiene cuernos. Y este carnero está atrapado por los cuernos. Cuernos en la Biblia significa poder. Y este carnero está atrapado por su poder. Solamente el que era igual a Dios podía ser sacrificado en lugar del pecador. Y Cristo era el único que tenía el poder para morir por nosotros, porque tenía la naturaleza divina, porque era Dios y porque su muerte podía así pagar la culpa del pecador. Y Dios lo proveyó en ese monte donde después sacrificaría a su hijo unos 2000 años después. Pero ¿saben qué? No hubo una voz que detuviera el sacrificio que el Padre debió ejecutar. Abraham, Dios le dijo, ya no toques al muchacho, déjalo, porque ya sé que temes a Dios. Pero no hubo una voz que levantara y dijera al Padre, ya no entregues a tu hijo. Es tremendo. Por eso es que para entender al Padre, nosotros tenemos que entender lo que Él hizo allí. Termino con este pasaje que aparece en Primeros Escritos. Dijo el ángel, ¿creéis que el Padre entregó sin lucha alguna a su querido y amado hijo? No. El Dios del cielo luchó entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregar a su amado hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles tenían tan vivo interés en la salvación del hombre que no faltaba entre ellos quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que había de perecer. Pero dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión fue tan enorme que la vida de un ángel no bastaría para satisfacer la deuda. Únicamente podría pagar la muerte e intercesión de su hijo para salvar al hombre perdido de su desesperada tristeza y miseria. Solamente el que estaba atrapado por su poder, por sus cuernos, era el único que podía morir. Es tremendo. El amor del Padre es tan inconmensurable que nosotros apenas si podemos entenderlo. Así como cualquiera de nosotros que le digan, ¿sabes qué? Sacrifica a tu hijo por tu enemigo. No lo haríamos. Pero el Señor lo hizo por nosotros. Quedamos a la espera de vuestras preguntas y estaremos atentos a ellas. Muchas gracias, Federico. Un tema tan profundo, tan importante para cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, estamos entonces listos para las personas que deseen hacer alguna pregunta, pueden levantar su mano para darles el pase a que puedan formular su pregunta. Hay una mano levantada de Nibio. Hermano Nibio, ¿puede prender su micrófono? A ver, hermano Nibio. Muchas gracias. Gracias, Fico. No sé si recordarás, en alguna oportunidad tuvimos la discusión, valga las comillas, con uno de nuestros pastores para ver si es que nosotros en el cielo íbamos a ver a Dios. Y entiendo de la aclaración que se hizo en esa oportunidad y hoy se ha ratificado que nosotros no le veremos. Mi pregunta es para que eso sea, para que me aclares, ¿no? Gracias, hermano Fico.
lo que yo puedo afirmar a ver, yo lo que quisiera decir es que lo que voy a afirmar podría ser, vamos a decir, una opinión enterada. No puedo matizar sobre el tema. La impresión que yo tengo de todo lo estudiado es que nosotros no estamos en condiciones, en nuestra condición caída, de ver al Padre. Y tampoco creo que estaremos en condiciones de verlo en nuestra condición restaurada. Cuando nosotros estudiemos probablemente en la sexta sesión, estudiamos el ángel de Jehová, nos vamos a dar cuenta que todas las apariciones de Dios en contacto con el hombre son de Dios el Hijo, nunca el Padre. Y la visión de Elena de White del llamado Consejo de Paz, de un momento en el que el hombre ha caído en pecado y el cielo está triste porque el hombre ha dejado de tener una unidad espiritual con Dios en ese momento, el Padre y el Hijo se reúnen en ese Consejo de Paz y Jesús entra en esa nube que cubre al Padre, no se le ve. Entonces a los ojos de los ángeles que estaban ahí, Jesús desaparece dentro del Padre, dentro de esa luz esplendorosa que rodea al Padre. Por lo que me indica a mí que los ángeles en condición no caída no lo ven. Lo otro que me permite llegar a esta misma conclusión es el hecho de lo que los serafines no se muestran, o mejor dicho, no ven a Dios. Otra de las cosas que me muestra esto es que si uno estudia Apocalipsis 4 y 5, donde ocurre el reencuentro entre el Padre y Jesús después de su resurrección y después de los 40 días que está Jesús en la tierra con sus discípulos hasta su ascensión, ese reencuentro que ocurre ahí después de los 40 días está narrado en Apocalipsis 4 y 5. Y allí una vez más se presenta al Padre como una piedra de jaspe que brilla tanto que no se ve hacia adentro. Entonces todo eso a mí me da la sensación de que nosotros verdaderamente no veremos al Padre, porque es ese Dios invisible, es ese Dios que permanece oculto a los ojos de todas sus criaturas, no solamente nosotros los seres humanos en nuestra condición caída. Si bien yo no puedo afirmar, digamos, dogmáticamente que nunca le veremos, yo tengo la sensación de que el Hijo se nos ha revelado porque esa es la manera en la que nosotros conoceremos a Dios, a través del Hijo. Y si ustedes, como buenos adventistas del séptimo día, leen los tratados, los libros de Elena de White, inclusive los finales, van a notar que siempre se menciona que el Hijo va guiando a los 144.000. Nunca se menciona que veremos tampoco al Espíritu Santo, por si acaso. Nunca se menciona que veremos el Espíritu Santo. Creo que el único de las personas de la deidad que se ha mostrado y se ha manifestado a nosotros es Jesús. Por eso es que en algún momento cuando Felipe le pregunta a Jesús y le dice, muéstranos al Padre y nos basta, yo casi puedo ver la sonrisa de Jesús, ¿no? Casi puedo ver a Jesús sonriendo y diciéndole, Felipe, pero tanto tiempo que estoy con vosotros y me pides ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces yo no encuentro una necesidad, por ejemplo, que yo diga, en el reino de los cielos yo quiero ver al Padre porque necesito verlo. Probablemente Jesús me dirá, Federico, si me has visto a mí, has visto al Padre. En esa misma visión del Consejo de Paz,
cuando Elena de White lo narra, ella le pregunta, porque no lo ve al Padre, ve esa luz esplendorosa, ¿no? Y le pregunta a Jesús, y el Padre le dice, ¿tiene forma como tú? Le pregunta a Jesús. Y Jesús le dice, sí, yo soy la imagen de mi Padre. Entonces, ¿yo qué cosa entiendo, no? Que es así como, voy a salvar las distancias inmensas, ¿no? Pero es como cuando esa señora vio a mi hija, pues debe haberse parecido, ¿no? Debe haber un parecido, una semblanza. Solamente que entre el Padre y el Hijo tiene que haber una correspondencia única, que es irrepetible en el universo, ¿no? Entonces no necesito ver al Padre, no necesito verlo. Y cuando ella le pregunta, Jesús le dice, no podrías verlo y vivir. O sea, nuestra condición es tal de criaturas que Dios se reserva esa naturaleza casi impenetrable para los ojos de las criaturas. Por alguna razón que yo no acierto a entender, pero que tengo que respetar. Yo no sé por qué, pero debe ser que Dios reserva esa apariencia solamente para la propia deidad. Y se ha revelado desde los tiempos eternos, porque los ángeles veían siempre al Hijo y no al Padre, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo y que no puedo matizar, ¿no? Pero es una opinión, como dicen, sustentada de buena manera, ¿no? Muy bien, Federico, tenemos también acá una pregunta de Lenny. Dice así, Cristo llevó consigo a las cortes celestiales su humanidad glorificada. A los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios, para que al fin Dios los reciba como suyos, a fin de que vivan con Él por toda la eternidad. Si durante esta vida permanecen leales a Dios, al fin verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. ¿Y en qué consiste la felicidad del cielo si no en ver a Dios? Pregunta. ¿Qué gozo mayor puede haber para el pecador salvado por la gracia de Cristo que el de contemplar la faz de Dios y conocerle como al Padre? Sí, fíjense que es interesante cómo termina ese pasaje, ¿no? Dice, ver la faz de Dios y conocerle como al Padre, ¿no es cierto? O sea, yo voy a ver la faz de Dios, de Cristo, y voy a conocerle como al Padre. Por eso es que Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso decía hace un rato, yo no puedo afirmar terminantemente, decir, no veremos al Padre. Pero toda la impresión que a mí me da este análisis es que nosotros probablemente no le veremos. Pero tampoco pienso yo que tenga una necesidad de verle, porque el Padre se ha mostrado a través del Hijo, de tal manera que yo le conozca y le entienda, comprenda su naturaleza y sepa de su amor y su misericordia y el sacrificio que Él, al entregar a su Hijo, ha hecho. Yo no creo que saber para mí, por ejemplo, que veré al Padre o que no le veré, cambiaría un ápice de lo que yo creo del amor de Dios. Si alguna vez, si me he equivocado en esta tierra y de repente si vemos al Padre, pues yo estaré feliz igual que todos ustedes de ver. Pero si alguien me pregunta lo que yo en este momento creo con respecto a eso, digo, no le veré porque el Señor me ha mostrado ya a través de su Hijo su naturaleza y su presencia. Porque dice conocerle como a Padre. Entonces, yo pienso que no le veremos, pero no quiero dramatizar, o sea, no me parece que pudiera tampoco. Oye, Federico, muchas gracias. Tenemos también a Rolando Tello, que quiere formular una pregunta. Rolando.
tu micro. Hola, Hola, buenas noches. Entonces, explico la forma como Dios se dirige a... O sea, nunca el Padre se ha dirigido al hombre. Pues dice, Juan dice, no, no habéis visto, no lo habéis visto ni siquiera han escuchado su voz. Entonces, las manifestaciones que la Biblia habla acerca de, por ejemplo, en el bautizo, ¿no? Y una voz del cielo, entonces no era la voz del Padre. Eso es. No, y otra pregunta es, incluso cuando se dirigen cuando se dirige a los ángeles, tampoco se manifiesta de una manera presencial, sino solamente de una manera audible, ¿no? Porque en Hebreos 1:7 dice, 1:6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso es algo que a veces a mí, ¿no? Si persevero hasta el fin y por la gracia de Dios puede hacer salvo. Sí me gustaría ver al Padre, ¿no? O sea, es un deseo, ¿no? Es mi deseo de ver al Padre. Pero cuando también dice que en la ciudad, en este mundo, en esta espora que es la Tierra en el universo, va a habitar, va a ser el centro del universo, pero aquí va a estar la santa ciudad y la casa del Padre estará acá en la tierra. Nunca le veremos, entonces, partiendo de las cosas que tú has hablado, ¿no? Ah, a mí se me hace un poco, ¿qué te digo? Frustrante. Exacto, ¿no? Frustrante, ¿no? Porque es el autor de la salvación, pues, hermano. O sea, el ser que, el Dios que nos ha creado, ¿no? Que ha entregado al Hijo, ¿no? Como una vez te dije, no, es el CEO de la Trinidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero que no se revele nunca al hombre en su apariencia, me parece que me va a dejar con la yema, si estoy ahí, me va a dejar con la yema del gusto por la eternidad. Sí, o sea, lo que tú dices es muy cierto y es desde el punto de vista, ¿cómo diremos? Pues de nuestros deseos íntimos humanos, yo creo que a todos nos gustaría. Lo que aquí estamos de alguna manera conversando es no qué cosa nos gustaría a nosotros, sino qué cosa ha revelado de alguna manera a Dios. Fíjense que, por ejemplo, cuando tú mencionaste eso de que no hemos oído su voz, el Señor Jesús también dice, ni habéis oído su voz. Y eso lo dice después del bautismo. Y en el bautismo todos sabemos que hubo una voz que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice, se oye una voz del cielo. Dice así. Pero cuando es una voz que proviene del cielo, yo puedo decir, bueno, en el cielo, si Cristo está en la tierra, hay por lo menos dos, que son el Padre y el Espíritu Santo. Y si yo voy a la Biblia, me dice que quien engendró al Hijo fue el Espíritu Santo. Porque cuando le pregunta José al ángel, no le pregunta, sino el ángel le revela a José, le dice, lo que está ahí es engendrado por el Espíritu Santo. Entonces el Padre de Jesús, en la tierra me refiero, el Padre de Jesús en la tierra es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la voz que nosotros pudimos haber escuchado ahí era la voz del Espíritu Santo diciendo, este es mi hijo amado, en el cual tengo puesta mi complacencia. ¿Me das cuenta?
sea, si nosotros hacemos un poquito de exégesis, eso es lo que encontramos. Ahora, si ustedes me dicen a mí que yo quisiera, yo también quisiera. Pero la exégesis me dice a mí que lo más probable es que no ocurra así, ¿no? No puedo jurar que va a ser así, o sea, no está en mi potestad tampoco hacer una declaración tan terminante, pero si ustedes me dicen mi impresión, es esa. Entonces, ahí eso añade una cosa más, ¿no? Que si Jesús dice, ni habéis oído su voz nunca, quiere decir que todas las manifestaciones audibles de Dios del Antiguo Testamento tampoco son el Padre. ¿No es cierto? Entonces tiene que ser otra de las personas de la deidad, como estudiaremos cuando veamos el ángel de Jehová. Entonces, para mí ese concepto es claro. O sea, el Padre no se manifiesta ni de voz, pero es diferente con nosotros que con sus ángeles. Cuando está en el cielo, el Padre habla, es el soberano del universo. Que no lo podamos ver no significa que no lo podamos escuchar. Son dos cosas distintas. Me refiero a los ángeles, ¿eh? No nosotros. Y probablemente nosotros escucharemos la voz de Dios en el cielo, sí, pero no estoy seguro que lo veamos. Muy bien, muchas gracias, Federico. Creo que Karina ha levantado la mano. ¿Quieres hacer una pregunta, Karina? Sí, buenas noches, muchas gracias, Carlos, y buenas noches con todos, gracias, Federico. Entonces, acabas de contestar en parte lo que yo justamente estaba por preguntarte, ¿no? Porque vemos que el deseo, por supuesto, es normal en todos nosotros. Miren, en Éxodo 33, Moisés le ruega a Dios, ¿no? Le dice a Jehová, le dice, muéstrame tu gloria. Y en el versículo 21, o en el 22, perdón, en el 20, le dice, no podrás ver mi rostro, responde él, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Y luego dice, sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. En este caso, entonces, ¿quién era digamos, esta persona de Dios? ¿Era el Dios Padre? ¿Era el Dios Hijo? Porque estaba hablando, ¿no? Sin embargo, dice, no puedes ver mi rostro, pero ve su espalda. Esa era mi pregunta. ¿A quién estaba viendo en ese momento Moisés? Sí, sí, la pregunta es muy buena y la voy a contestar ahora en parte porque es un tema bien completo que vamos a ver en el sexto capítulo, digamos, porque en realidad es mi estudio número 13, pero lo vamos a ver en el sexto porque hemos cambiado el orden para dar alguna temática conjunta, digamos. Pero quien aparece ahí a Moisés no es Dios el Padre, como no le aparece a Abraham ni a ninguno, sino es Dios el Hijo, como vamos a estudiar. Y vamos a demostrar que la Biblia sostiene eso, no es una opinión de teólogos, ¿no? Sino que la Biblia sostiene eso con claridad meridiana. Lo que queda de enseñanza en este caso específico que tú mencionas es que quien le responde ahí es Dios el Hijo, evidentemente antes de su encarnación. Está ocurriendo, digamos, para hablar en número de unos 1500 años antes de que Cristo se encarnara. Por lo tanto, estaba en su condición de Dios el Hijo. Es como cuando Juan lo ve a Jesús en Apocalipsis 1. Ya lo ve como Dios otra vez y dice, yo caí como muerto a sus pies. Y claro, Jesús no quería que Moisés cayera como muerto. Entonces le dice, no me vas a ver, porque el hombre no me podría ver y vivir. Entonces lo protege de esta manera. ¿Okay? Pero ya es el caso del Dios, el Hijo, pero en su condición de Dios, que es la que nosotros lo vemos en Apocalipsis 1 y 2. Ahí aparece, cuando aparece delante de Juan, y ya Juan lo ve y dice, pues su rostro brillaba como el sol y su vestimenta, y tenía una franja en el pecho y sus pies eran como bronce bruñido al fuego, ¿no es cierto? O sea, ya es una presentación de Dios, ya, su magnificencia real, ¿no? en su realidad divina, aunque Jesús mantendrá la humanidad para siempre, pero evidentemente ya ustedes están viendo que todas las lecturas que nosotros vemos del Antiguo Testamento no son el Padre. Entonces todas las declaraciones que tienen los teólogos
voy a decir así, cristianos, entre comillas, que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro y esto, y en cambio Jesús es bueno, se caen, se desmoronan, porque si el Dios del Antiguo Testamento no es el Padre, sino el Hijo, se acabó toda esa teología. Y eso es totalmente demostrable bíblicamente. Esa es la razón de estos estudios. ¿Se somos todos adventistas del séptimo día, no tenemos que cuidar el léxico, decir, miren, no, hablamos con amplitud porque nos estamos entendiendo. Pero es perfectamente claro que no hay ninguna forma de confundirse de quien aparece en el Antiguo Testamento, en todas las teofanías, es Dios el Hijo. Perfecto. Federico, también el hermano Raúl Mauro levantó su mano. Sí, gracias, mi hermano Torres. Ya fue respondida mi inquietud. Muchas gracias. Okay. Entonces, continúa el hermano Rolando Tello. Federico, una consulta. Entonces, cuando Cristo está en la cruz del Calvario, ¿no? Y antes de llegar el Espíritu, él dice, Elí, lama sabactani, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, me rompes el esquema cuando dijiste el Padre y el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, cuando Cristo clama, ya un momento antes de morir, ¿es a quién se dirige? ¿A Dios el Padre? ¿A Dios o Dios el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el Padre. O sea, hay medio que ya me sacaste del cuadro. A ver, voy a intentar cuadrarte de nuevo, ¿de acuerdo? Si es que se puede, digamos, ¿no? Fíjense, hay que... parte de la comprensión de la teología o de lo que se llama cristología, que es comprender la naturaleza de Cristo, pasa por dos aspectos centrales. Comprender todo el concepto de el Dios el Hijo antes de la encarnación y Dios el Hijo durante su encarnación, y una tercera es después de que Dios el Hijo resucita. Son tres segmentos que nosotros tenemos que entender con claridad para saber cómo comportarnos. Fíjense, cuando Jesús ora y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, se está refiriendo al Padre. Pero ojo que no hay respuesta, ¿no? No es que el Padre le diga, sí, hijo, no te preocupes. No hay respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Envía al ángel para confortarlo. Esa es la respuesta de Dios. Envía a Gabriel para que conforte a Jesús. Cuando Él está en la cruz y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No hay respuesta. Elena de Juárez dice que el Padre estaba ahí con el Hijo en esa nube que rodeaba, la negra que rodeaba ahí estaba oculto el Padre a los ojos de los mortales y de todos. Por eso Jesús no lo ve. Jesús, hombre, no lo ve y dice, ¿por qué me has abandonado? Piensa que está solo. El Padre estaba ahí con él, pero él no podía verlo. Y quiero que noten que, por eso decía, la cristología tiene que ser entendida, porque hay un momento en que dice, yo hablo las cosas que Dios me dice. Claro, porque está en su condición de hombre. Y Jesús no podía utilizar su divinidad. Entonces está en su condición de hombre. Entonces algunos dicen, mira, acá te dice. No, es que dice ahí cuando él está siendo hombre. No, mire usted cuando Cristo no era hombre. Y mire después cuando dejó, siendo hombre, ya volvió a ser Dios. Hay que entender todos esos tres conceptos para entender bien la cristología. Porque este es el concepto que ha destrozado iglesias. Por eso es que yo me he preocupado en estos primeros temas, fijar, la Biblia, que nosotros sabemos es la palabra de Dios y el fundamento de todo, y después la divinidad, la Trinidad, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y después veremos el ángel de Jehová. Y vamos a entender bien todo este concepto de la deidad. Cuando entendamos este concepto de la deidad completamente, entonces vamos a decir, chispas, así era. Ese es el asunto. De entender bien a qué nos referimos cuando nosotros decimos el Padre. Entonces, respondiendo un poquito a lo que dice
Rolando. El momento en que Cristo es engendrado en María es una obra del Espíritu Santo. De manera que yo podría decir, voy a decirlo de esta manera para que se entienda lo más claramente posible. El Espíritu Santo sería el Padre no biológico de Jesús hombre, pero no de Dios el Hijo, no, sino de Jesús hombre. Jesús se encarna, y se encarna ¿por qué? Porque una mujer como María se convierte en la madre biológica, sí, de Jesús, pero en una concepción no biológica con el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, cuando la Biblia dice, no habéis oído la voz de mi Padre, y yo por otro lado escucho que el Padre dice, este es mi Hijo en el que tengo puesta mi complacencia, la única forma que yo tengo para resolver como dicen, ese rompecabezas, es decir, claro, porque el Padre biológico, no biológico de Jesús, encarnado, es el Espíritu Santo. Y la única forma que yo tengo para salvar la aparente inconformidad, ¿me das cuenta? Y como la Biblia sostiene que nunca he escuchado la voz del Padre, y lo dice el propio Jesús, pues me queda que la única solución es esa. También podría haber sido un ángel que hablara en lugar del Padre, ¿no? Una declaración, pero habla un ángel. Pero me quedo con que esa es una de las posibles soluciones. Gracias, Federico. Andrés Schaeffer también tiene una consulta, una pregunta. Así es. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ok. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Estaba pensando en la presencia de Dios el Padre, ¿no? Su gloria es tan maravillosa, tan grande, que ni el universo entero lo puede contener, ¿verdad? Y con tantos ángeles y millares de ángeles. Estaba pensando cuando este mundo va a ser el centro del universo, digamos, ¿no? Su trono. ¿Será que es Jesús el que va a estar acá más que el Padre? Porque el Padre no puede ser contenido, digamos, en cierta forma. Y otra pregunta similar a esa es con referencia a la Shekinah Glory, ¿no? En el santuario. ¿Cómo esa presencia era Jesús, tal vez? Gracias. Son buenas preguntas, sobrino. Antesito yo lo conozco, pues, cuando era difícil agarrarlo, cuando era chiquito, ¿no? Porque siempre ha sido grandecito, además, ¿no? Pero Ahora es más difícil. ahora ya no lo voy a intentar. Pero fíjate, tu pregunta tiene dos partes, ¿no? Cuando Dios vuelva a este universo a su condición inicial, es decir, sin la existencia del pecado, cuando el pecado se ha desarraigado, no va a ser el mismo universo que nosotros conocimos antes. Algo va a cambiar, porque Dios de morar en algún lugar del espacio que no entendemos cuál es, pero probablemente por ahí, por Orión, por alguna parte de Orión, ahí estaba el centro del trono de Dios, va a ser ahora en esta tierra, el punto lugar de la rebelión, el punto central de la rebelión del pecado aquí en la tierra, se va a convertir ahora en el lugar donde Dios more, el universo, el centro del universo, este pequeño planeta perdido en medio de todas las nebulosas, ¿no? Aquí vamos a regresar. Entonces, ese concepto para mí es estimulante, porque me dice, ¿sabes qué? Dios nos ama de tal manera que va a trastocar todo el sistema de su gobierno, por decirlo, de su estructura de gobierno, y lo va a traer a esta tierra, y va a ser este lugar del centro del universo. Una maravilla. Pero, por ejemplo, la Biblia dice que Jesús, su Padre va a venir con Jesús en la segunda venida. Pero ustedes habrán leído, igual que yo, que nunca dice que vamos a verlo al Padre en la segunda venida, si no vemos al Hijo, ¿no? O sea, siempre el Padre va a estar en una condición oculta. ¿Qué cosa era la Shekinah? La Shekinah, o no sé cómo lo dijiste en inglés, pero por algo parecido a nosotros. La Shekinah era la presencia de Dios. ¿Qué cosa era una luz?
que representaba la presencia de Dios y que se instalaba entre los dos querubines que estaban encima en el propiciatorio, ¿no es cierto? En medio de ambos se manifestaba esta luz que iluminaba. Si yo era el sacerdote que entraba hasta el lugar santo y estaba ahí la cortina, y la cortina, por decir algo, si este de acá que ustedes me ven era el techo del santuario, la cortina llegaba por acá, digamos, ¿no? O sea, había un vacío. Entonces yo veía la luz que salía desde dentro y me mostraba la presencia de Dios. La Shekinah indicaba la presencia de Dios, nada más, ¿no? Yo no puedo decir que era el Padre o el Hijo. No, no puedo decirlo porque era simplemente la presencia de Dios, era una manifestación. Pero lo que sí es cierto es que esa presencia de Dios desapareció cuando Cristo murió en la cruz. Por eso es que Jesús les dice a los judíos, vuestra casa os es dejada desierta. Y a mí va a estar más ahí Dios. La presencia de Dios que había acompañado todo ese tiempo al santuario, al templo de Salomón y después al templo construido en el tiempo de Zorobabel y en Edras, y reconstruido por Herodes, o magnífico, ¿no? O hecho magnífico por Herodes, iba a desaparecer ahí en la presencia de Dios, ya no iba a estar más presente. Pero a mí me gusta que Dios se manifieste como una luz. Y la luz tiene una característica, ¿no? Ilumina, pero si tú quieres mirar a la luz te deslumbras. Yo creo que ocurre igual con el Padre. O sea, nos ilumina, pero si quiero ver más allá me va a deslumbrar. Por eso es que Dios se mantiene en esa luz inaccesible. Muchas gracias, Federico. Ya no hay más preguntas. Toca agradecer a Federico esta exposición de este tema tan importante para nosotros, ¿no? Creo que hemos aprendido varias cosas, ¿no? Por lo menos yo no sabía la mitad de ellas, ¿no? Agradecemos entonces a Federico y te damos por concluida este segmento de preguntas y respuestas. Vamos a dar pase al control. Oh, perdón, había una mano alzada. Discúlpame, Giancarlo. Creo que Giancarlo había levantado su mano. ¿Sí, Giancarlo? No levanté la mano, estaba aplaudiendo porque la verdad, como ustedes han dicho, buenas noches, es un estudio muy, muy hermoso, muy, muy interesante, la verdad, hemos aprendido mucho. Ok. Gracias, sobrino. Sí, la verdad que sí, que hemos aprendido bastante, ¿no? Nos ha dejado tarea. Él sí es mi sobrino de verdad, casa. por si acaso. Sí, Giancarlo sí es mi sobrino de verdad. Muy bien, entonces pasamos a control. Danielito. Hermanos, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a, después de este grandioso estudio que hemos tenido, vamos a agradecer a nuestro Señor por todo lo que hemos aprendido hoy. Inclinemos nuestros rostros para hacer una oración. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, por este privilegio de estar aquí reunidos, Señor, aprendiendo cada jueves un poco más de ti. Queremos agradecerte por la vida de Federico, Señor, porque él nos ayuda a poder entender un poco más acerca de las cosas que tú quieres decirnos y que quieres que conozcamos. En tu palabra, Señor, en Santiago 1, versículo 5, tu palabra dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre sobre nosotros y nos dé sabiduría para poder entender todas estas cosas, Señor, que tú quieres decirnos. Pero te pedimos que nos las des no solamente para saberlas, sino para que sabiéndolas podamos aplicarlas en nuestras vidas, podamos testificar y podamos enseñar a este mundo que está tan necesitado de ti, Señor. Bendícenos, Padre amado, guárdanos y prepáranos para el siguiente jueves para poder seguir aprendiendo acerca de ti. Este es nuestro deseo, nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les agradecemos por su presencia el día de hoy. Ha sido un estudio formidable.
El siguiente estudio va a ser muy bueno también, ya lo había dicho Federico. El siguiente tema es Dios el Hijo. Les recuerdo que estamos pasando a través del chat un formulario donde podemos ir haciendo nuestras preguntas. Lo ideal en este estudio, en este tipo de estudios, es que nosotros podamos revisar la lección que Federico la está descargando entre hoy y mañana seguramente y la está poniendo en el chat, para que con tiempo podamos estudiar la lección primero nosotros y podamos venir a ese estudio con muchas dudas, ¿no? Con las dudas que tengamos y poder sacarle mucho provecho a este estudio. Así que los esperamos el siguiente jueves a la misma hora y esperamos que pasen una linda semana. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias por su presencia. Nos vemos.